Gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es inagotable? ¿Cuántos creen que el amor de Dios triunfa sobre el juicio? ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio? De eso voy a hablarles, la segunda parte del Hijo Pródigo. Y vemos cómo el amor de un papá triunfa sobre el juicio que otro padre le daría a este hijo, un reproche, una exhortación por las decisiones que tomó. Pero gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso esta parábola del Hijo Pródigo para mí hubiera sido la palabra del papá, del Padre. Porque aquí se ve el amor de nuestro Padre Celestial. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice que Él no nos paga de acuerdo a nuestras rebeliones. Dice que el Padre se compadece de cada uno de nosotros. Por eso quiero hablarles de esto que hizo este Padre. No voy a leer toda la parábola porque vamos a terminar con un salmo que para mí va unido a la parábola, pero voy a hablar sobre 3 o 4 versículos de Lucas, capítulo 15, sobre cómo el amor triunfa sobre el juicio. El hijo pródigo, como usted supo la semana pasada, encontró trabajo en la marranera, en el chiquero, en el corral donde están los puercos. Y veía las algarrobas que caían y le daban a los puercos. Y dice que él deseaba comer. No dice la Biblia que comió. Unos predican que las comió. No, la Biblia no dice que comió. Él deseaba comer de las comidas que le daban a los puercos. Y cuando él estuvo allí en la marranera, me gusta esta palabra, la voy a explicar un poquito más. Y volviendo en sí. Diga conmigo, y volviendo en sí. Una vez más, y volviendo en sí. Esta palabra es clave para que un hijo o una hija, un nieto, un abuelo, regrese a la casa de papá. Vamos a orar, que vuelvan en sí. Allí en la marranera le brincó el más lindo de los recuerdos, la casa de papá. Por eso, amados amigos, padres de familia, siembren recuerdos en la casa. Siembren recuerdos. Para si algún día los nietos o los hijos de los hijos, no les va bien, les brinque los más lindos de los recuerdos y puedan decir, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? Y yo aquí, muriéndome de hambre. Siembren recuerdos. Hagas de tu hogar un hogar donde algún día los hijos quieran regresar a visitar, a ver o a tocar base. Esto fue lo que hizo el padre. El hijo se fue lejos, ya sabemos, y cortó todas las vías de comunicación. Pero hubo un cordón que nunca pudo cortar. Digan conmigo, el amor de papá. Una vez más digan, el amor de papá. Por eso lo hizo volver en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, primero hacia arriba, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus empleados, jornaleros. Y levantándose, bueno,
lo que le acabo de leer, él lo repitió, yo creo, no sé cuántas veces en su mente. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Yo creo que lo iba repasando en el camino, el regreso a su casa. Otra cosa también, padres de familia, ojo, cuando se fue el hijo, el papá nunca lo siguió. Ojo, nunca fue a buscarlo a la marranera. Él se quedó firme en casa. Un padre firme que dice, no se mueve, es el mismo. Y ahí queda. Hay papás veces que algo así quieren correr como helicópteros a salvarlos. Pero hay veces que los hijos tienen que llegar a un punto de quiebre donde vuelvan en sí y regresen a la casa de papá, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Amén. Aleluya. El amor de Dios no puede ser derrotado por nada. Al contrario, su amor nos derrota. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, levantándose vino al padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá y fue movido. ¿A qué? ¿A reproche? ¿Manchaste el apellido de la casa de tu papá? Pero mira nomás lo que hiciste, es cómo vienes oliendo a puerco. La mayoría de los papás es lo que hacemos. Y ahora mira cómo estás con esas trazas. El papá mira el corazón más que los trapos de inmundicia. Él mira lo más profundo de nuestro corazón, mete su mano a nuestro basurero y saca lo mejor que hay aquí adentro de nosotros. Por eso dice que cuando lo vio el Padre, se movió a misericordia. Por eso el amor de Dios triunfa sobre el juicio. Me gusta esta palabrita. Y corrió. Si usted se profundiza en las Escrituras y ve los originales de esta parábola, dice que el padre era anciano ya y usaba túnica, un vestido, para que el viejito corriera con sus sandalias. Tuvo que meterse en la túnica y cuando vio a su hijo de lejos, Dios, tu Padre, te trajo hoy para decirte que te ama. Y cuando tú te acercas a Él, Él corre para darte un abrazo, un beso, vestido nuevo, zapatos nuevos. Hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido. Ahora se ha encontrado. Aleluya. Siento la presencia de Dios aquí. Gloria a Dios. Ese es mi papá. Digan conmigo, y corrió. Digan conmigo, y corrió. Me gusta la frasecita esa. Y el padre corrió. ¿Cómo cruzaría la aldea? Yo creo que todos los aldeanos lo vieron al viejito. Pero mira al viejito. Yo creo que los vecinos cuando me ven corriendo dicen, ese viejito todavía corre. Pero mira ese viejito. ¿Qué lo impulsó? Su amor y su compasión. Para nosotros es el mismo. Él no ha cambiado. Los bibliazos no cambian a la gente, ni tampoco decirles el infierno. La cruz
el amor de Dios, con cuerdas de amor te atraigo. Y Dios, hay muchas cosas en el mundo, pero en esos últimos días Dios nos atraerá a todos y a muchos con las cuerdas de amor de un Padre celestial que todavía está sentado en su trono, intercediendo por cada uno de nosotros, y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? Y le besó. Y luego dice ahí el pasaje, ya no se lo dice, hagamos fiesta y saquen el becerro gordo. Como usted ve, esta parábola, como prediqué la primera parte hace 8 días, que se trataba de un hijo mayor y un hijo menor. Uno estaba perdido afuera y el mayor estaba perdido adentro en la iglesia. El menor, pues ya les prediqué, se impacienció, dame mi herencia, lo quiero ahora, fue egoísta y quiso probar el mundo. Pero el mayor, que se quedó allí, cuando su hermano regresó, estaba lleno de religiosidad, de odio, de amargura y de celo y de resentimiento. Y esa fiesta para mi hermano, los dos, digan conmigo, los dos estaban perdidos, uno afuera y uno adentro. ¿Hay gente perdida en la iglesia? Sí, es más, les enseño la Biblia. Jesús, a los 12 años, ¿en dónde se perdió? En el templo. Si hubiera sido el DCFS de aquel entonces, se lo hubieran quitado a José y a María. Jesús se perdió en el templo. Un texto sin contexto es un pretexto. Les voy a dar el contexto de este texto para que no sea un pretexto. Miren lo que dice James, Santiago. Mira lo que dice Santiago. ¿Cómo se llama tu nietecito, Javier? ¿Cómo, hijo? Santiago. James, bonito nombre, ¿eh? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso yo un día prefiero que esté delante de Dios y me diga, Gamaliel, es que tú dejaste esta persona y esta, te cargaste más a la gracia y al amor. Sí, papá, lo hice. Prefiero que Él me diga un día así, que yo tome el lugar de Dios y condene y juzgue a la gente. No es mi lugar. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios te trajo aquí, no te está condenando. Al contrario, el Padre corre hacia ti. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios me suspira en el corazón en este momento y me dice que te diga, arregla tu corazón con tus hijos. Si hay alguno de tus hijos que haya amargura, resentimiento, dolor, coraje, arregla eso y aplica el antídoto de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos lo van a hacer? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. La misericordia de Dios. Y dice que lo vio venir y corrió a su encuentro con su túnica. El padre corrió a abrazarlo y a besarlo. No le reprochó nada. Manchaste el apellido de la familia, porque el amor del padre triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo un joven, casi de mi edad. Yo le hablé de Dios y Dios me ayudó para sacarlo de las drogas. Era un amigo que tenía allí en el pueblo.
estaba en las drogas, estaba abajo de los canales y usaba cemento, resistol, tiner, todas esas cosas. Lo llevé a un centro de rehabilitación hasta la Ciudad de México. Por cierto, nunca había manejado la Ciudad de México en los años 1984, 85, pero lo llevé hasta allá. Alcance Victoria, Outreach, y lo dejé. Dios lo comenzó a restaurar a este joven. Regresó a la casa de donde vivíamos y me dijo un día, lo vi un poquito que lo deberíamos de cuidar, que estaba muy vulnerable, porque lo que yo aprendí, ya tengo canas, así es que pregúnteme, la cabra siempre tiende a tirar pa'l monte. Entonces cuando yo los veo vulnerables, digo, espérate tantito, todavía no. Y me llegó un día y me dijo, Gamaliel, me quiero dar de alta de soldado. Le dije, no, espérate tantito, no te vayas. Los ambientes de los soldados en aquel tiempo, ¿se imagina? Bueno, al último hizo para mí una mala decisión. Nomás duró 15 días. No digo nombres ni nada, no sé si viva usted, algún día va a escuchar a lo mejor este testimonio, pero llegó sin ojo. Hubo una riña, hubo una pelea y le sacaron el ojo. Y cuando lo vi, me dio un poquillo así como de coraje, quería darle yo unas cachetadas, porque se había ido. Pero Dios me dijo, abrázalo. Ya viene bien herido. ¿Qué vas a hacer? Yo me acuerdo que lo abracé y siempre que lo veía, su ojo quedó como canica blanco. Él era muy presentado, es más, traía a las muchachas cacheteando banqueta. Con eso les digo todo. Le digo, mira muchacho, traes a las muchachas cacheteando banqueta. Pero ya cuando quedó con el ojo así, me dolía verlo así. Le dije, regresa a la casa de papá. Con ojo, sin ojo, con pie o sin pie. Es mejor entrar al reino de los cielos con un pie o sin pie o con los dos pies, pero que te salves. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue moviéndose y triunfando sobre el juicio que el enemigo ha puesto en la vida de nosotros. Conocí otro joven que tenía una vida promiscua. Yo le decía que tuviera cuidado, porque una vida promiscua, usted ya sabe hacia dónde dirige. Y un día se fue con una muchacha. Ya después, a los 2, 3 días regresó y me habló por teléfono, me dijo, Gamaliel, ¿puedo hablar contigo? Pues desobedecí. Me fui con una muchacha. Y en la noche, en la madrugada, estábamos acostados los dos juntos en la cama. Pero a las 5, 4 de la mañana me levanté y ya no la encontré. Lo único que encontré fue este papelito. ¿Y sabe qué dice el papelito? Bienvenido al mundo del SIDA. Y se fue. El muchacho, reservando toda mi información hasta la fecha, tiene SIDA. Pero le dije, se quitó un día la camisa, estaba como leopardo, muchas manchas, y lloró y se hincó y me dijo, abrázame, gamita. ¿Usted cree que yo lo abracé? Mi esposa me conoce. Yo fui y le di un abrazo. Y empezó a llorar. Le dije, regresa a la casa de papá.
regresa. Tienes el VIH, el virus. Gracias a Dios que ha estado estable. A lo mejor te estoy hablando, Dios, a ti, para que regreses a la casa de papá. Regresa a casa. Porque el amor del Padre triunfa sobre el juicio. Porque ese muchacho dice que gastó, digan conmigo, todo lo que tenía. El pecado nos quita todo. El pecado nos da duro, nos quita todo. Por eso dice, me gusta el pedacito que dice, y volviendo en sí. Digan conmigo, volviendo en sí. O sea que en medio de su quiebre, la palabra esta volviendo en sí es cuando finalmente entró en razón. Porque hay veces que uno le dice, no vayas, no lo hagas. Pero dice, no entra en razón. Pues no sé si ustedes, alguno es de mi edad, pero en México había una canción que se llamaba Gabino Barrera. Dicen, Gabino Barrera no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistolas con 3 cargadores. ¿Se acuerda? Me la aviento. Pero a veces tienen el espíritu de Gabino Barrera. No lo hagas. No te vayas. Hay que orar que entren en sí. Cuando finalmente entran en razón, cuando se aclara la conciencia, porque la tiene apagada, cuando por fin comprendió lo tanto que había sido estar en la casa de papá, cuando por fin recapacita uno y dice, volviendo en sí, recupera la conciencia, recupera su sentido y recupera su conocimiento, volviendo en sí. Hay un salmo, anótelo, no lo di ahí atrás, el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Si yo les preguntara, defíneme qué es la conciencia, yo creo que se me pusieran a titubear algunos, dicen, ¿qué es la conciencia? Se los voy a definir muy rápido. La conciencia es esa vocecita interna que tenemos. Dios te está hablando ahorita a ti. Regresa a la casa. No lo hagas. Regresa. Dios te aconseje y te hable a tu conciencia que el camino que llevas o la decisión que vas a hacer no es la correcta. Regresa a casa de papá. Que Dios enseñe y hable a nuestra conciencia. Por eso Lucas 15:17, miren, lo voy a repetir. Dice allí, y volviendo en sí. Digan conmigo, y volviendo en sí. Para mí, volviendo en sí también es arrepentimiento. Digan conmigo, arrepentimiento. Una vez más, digan conmigo, arrepentimiento. Cuando uno pasa un quiebre, como este pródigo, es cuando hay arrepentimiento. Cuando hay un error en una persona, que yo veo que dice, ya me arrepentí. Cuando una persona se arrepiente, se le nota. Se ve en la persona, se le nota. Dice, oyes, tú ya no hablas como antes hablabas. Pues ya se le nota. Oyes, como que tú ya no eres así como lo que hacías antes. Quiebre, arrepentimiento. Se le nota. Diga conmigo, cambios. Diga conmigo, hay cambio. Lea en su casa Mateo 3:8, ahí dice eso. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Mateo 3:8 en la NTV dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El NBI dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Oyes,
tú ya no eres así. ¿Por qué? Porque ya demuestra frutos de arrepentimiento. Y una de las cosas que lleva a la gente como al pródigo, a ser pródigo, es que les falta la paz mental. Digan conmigo, la paz mental. Y le voy a decir una cosa, si yo le preguntara al mundo, ¿qué necesitas? Dinero, trabajo, ¿qué necesitas? Lo que todo el mundo ahorita necesita, ya ve lo que está pasando en Medio Oriente, China y Rusia, Estados Unidos, allá, terremoto aquí, sacudimiento acá, tornado aquí, inundación en Acapulco, allá en China, el otro. Lo que necesita es paz. Digan conmigo, paz mental. Porque cuando no tenemos paz mental, vas a hacer malas decisiones. No me agaches la cabeza porque te estoy hablando a ti. Dile al que está a tu lado, ¿lo está diciendo por ti o por mí? Y aquel que está ahí atrás, tráeme la pistola de agua porque se me está durmiendo. Ahorita traigo la pistolita de agua y Cuando tú no tienes paz mental y estás atormentado, ojo, atormentado, vas a hacer malas decisiones. Te lo digo lo más así, como dicen en Colombia, calzón quitado. Miren, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. La palabra clave que voy es, unges mi cabeza. ¿Con qué? Digan conmigo, unges mi cabeza con aceite. ¿Quién escribió ese salmo? Te voy a decir por qué. Porque en el Medio Oriente, ojo, no se me duerman, había muchos pastores que tenían ovejas. Y habían unos mosquitos, unas moscas, que eran enjambres de moscas, que atacan a las ovejas para picarles la cabeza. Y cuando les picaban los mosquitos, las moscas, la cabeza a las ovejas, era tanto el dolor que tenía la oveja, que iba corriendo a buscar una roca y se comenzaba a golpear la cabeza hasta que la mataba. Los golpes en la roca. Entonces los pastores descubrieron que cuando embadurnaban, ungían con aceite la cabeza de la oveja, era un repelente contra las moscas. Ojo, le ungían aceite a la cabeza para que repelara las que, ojo, Belcebú es Satanás. Belcebú significa príncipe de las moscas. Ojo, Belcebú, el príncipe de los demonios, es el príncipe de las moscas. Y Satanás viene a tu vida y a mi vida a robarte la paz mental de tu mente. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos unja con el aceite de su Espíritu para repelar los pensamientos y los bombardeos de los pensamientos que nos lanza el enemigo. Diga conmigo, Padre, unge mi cabeza con aceite, porque Belcebú te va a querer atormentar a la cabeza. ¿Por qué crees que muchos jóvenes se suicidan? ¿Por qué crees que otros se cortan?
córtate, suicídate, ya no vales, ya no sirves, quítate la vida, mata, mejor roba. ¿Por qué? Porque le falta ¿qué? Paz mental. Así le pasaba al hijo pródigo. Y miren lo que dice esta escritura. Es uno de los pasajes más favoritos míos. Me lo sé desde que tenía 6, 7, 8 años y me ha acompañado para donde quiera. Este versículo está poderoso. Este versículo, cuando lo leo y lo vuelvo a meditar y vuelvo a rumiarlo, me sacude mi alma. Dice: tú, Dios, guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel cuya mente y su pensamiento en ti se concentra, porque en ti ha confiado. ¿Le estoy hablando a alguien aquí este día? A lo mejor tú te trajo Dios aquí porque necesitas paz mental, no como el mundo la da. Tienes dinero, te da cierta paz. Te digo un chisme, pero es temporal. Te acuestas con alguien, te da paz, pero es fantasía temporal, es barata. La paz que Dios ofrece no es de manufactura humana. No puedes ir al CVS o al Walgreens o a la farmacia a comprar una píldora para que te dé esta paz. La paz que Dios te ofrece no es como el mundo la da, es paz espiritual y divina. ¡Aleluya! Por eso no puedes dormir bien en la noche, caramba. Sientes la mano peluda o que la monga se te trepa encima, o que la conciencia, o que la culpa, o que no sé yo, no sé qué, porque te falta la paz de Cristo, que es divina, es del cielo, es espiritual, que solamente viene teniendo un pensamiento centrado en Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesucristo que está aquí con nosotros hoy, en este domingo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben una cosa? Ya me están dando ganas de predicar, apenas voy en la introducción. No se crea. ¿Le sigo? Entonces, una de las cosas que a la gente lo lleva a ser pródiga es por falta de paz. Estos dos jóvenes no tenían paz en su mundo interior. Y ya hablemos lo que dice Isaías. ¿Y sabes qué es la paz? Yo el martes le di 4 puntos y nomás les voy a dar un punto a ustedes que le di a los del martes, pero es muy práctico y se lo quiero pasar a usted también. Vamos a ver lo que dice allí. Fíjese bien, reflexione bien con esta frase que le estoy dando. Tu condición mental y emocional es tu responsabilidad. Ojo, es mi responsabilidad cómo me siento y cómo yo pienso. Pero como vivimos en un mundo donde le queremos echar la culpa a los demás, yo estoy así por la culpa de mi papá, o de mi mamá, o de fulano. Pero tú y yo somos responsables de nuestras emociones y sentimientos. Yo las debo administrar, mis emociones y mis sentimientos. Por ejemplo, yo un día iba con mi esposa, íbamos a Chicago. ¿Te acuerdas de una motocicleta que me rebasó? Y cuando me rebasa y me puse por un lado y que se me pone enfrente y que me levanta la mano, ¿verdad? Y que me enseña un dedito. Me enseñó un dedo. ¿Se le digo cuál es? No se crean, no se crean. Él me enseñó uno, yo le enseñé 5 engarruñados. Tampoco. Los que son de México ya saben qué es eso. Yo escojo
Es mi responsabilidad la condición emocional. Y le dije a mi esposa, mira, me está saludando. Y yo, es mi responsabilidad. Que Dios lo bendiga. Es mi responsabilidad. Cómo me siento y cómo reacciono. Y mis pensamientos. Me decía mi mamá, y ahora la aplico yo porque tenemos ese problema en la casa. Me decía, tú no puedo evitar que un pájaro se pare sobre el árbol de mi casa, pero sí puedo evitar que haga un nido. Por ejemplo, yo tengo problemas, no sé si tienen problemas con las ardillas. A mí no me gustan las ardillas. Y un día nomás de la noche a la mañana sales y hay un nidote. Y dije, ni siquiera hicimos un contrato de renta. Ni siquiera, ¿cuánto me vas a cobrar? Pues, ese es mi árbol. Yo no puedo evitar que esa ardilla o ese pájaro se pare sobre el árbol de mi casa, pero sí puedo evitar que haga un nido. Entonces voy y traigo un palo y le hago, abajejo, burro viejo. Tú no puedes evitar un mal pensamiento, pero sí puedes evitar que te haga un nido y te taladré. Y por cierto, déjenme les digo algo que aprendí yo con un psicólogo clínico cristiano, pero este es de grandes ligas. Todos, comenzando conmigo y contigo, tienes un cuarto oscuro que ni tu esposo sabe. Pero hay un cuartito, hay una partecita que todos tenemos oscura. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Se llaman sentimientos y pensamientos intrusos. De repente vas así y te asalta un pensamiento y dices, ay Dios mío, ¿por qué pensé así? Usted nunca ha pensado como decir, yo a este le corto la cabeza. Oh, yo de mis ganas me meto y robo ese banco. Esos son cuartos oscuros. Es hasta allá donde Dios, a través de la lupa del Espíritu Santo, se quiere meter para alumbrar y darnos entendimiento. ¿De dónde lo sacó, pastor? De David. ¿Qué dijo David? Líbrame de los que me son ocultos, que yo no lo sé, ¿de dónde vienen? Y ahí adentro, del cuarto oscuro. Por eso, tú no puedes evitar que un pájaro se pare sobre tu cabeza o sobre el árbol de tu casa, pero tú sí puedes evitar que te haga un nido. Es tu responsabilidad. Por ejemplo, me dijo una vez una persona, pastor, yo no tengo la culpa que se me cayó el pelo, está pelón. Fue la culpa de mi papá. Le dije, no, mira, lo que pasa es de que de veras que tú no tienes la culpa, que tienes el gen de la calvicie. ¿Verdad que no? Porque lo recibió de su papá, es un gen. Pero tú sí eres el responsable de cómo vas a hacer y actuar frente a ese gen de la calvicie. Uno es responsable. No tiene la culpa, pero uno sí es responsable. Es que me hicieron esto, sí, pero tú eres responsable de cómo vas a reaccionar. ¿Están aquí o no están aquí? O ya lo estoy perdiendo. Denle un aplauso a Cristo, porque no, me pone nervioso. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hijo volvió en sí, regresó arrepentido. Y con esto vamos concluyendo y vamos a ver este salmo en manera de conclusión, pero a manera de una oración. Para mí, la parábola, le dijo lo pródigo, viene con el Salmo 32. Vamos a leer este Salmo 32, digan conmigo todo. Así es que si usted no leyó esta semana un capítulo de la Biblia, ahorita pues lo va a tener que leer conmigo. ¿Ok? Miren nada más, aquí está el desarrollo
del hijo pródigo y el regreso del hijo pródigo. Dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total, ¿qué? ¿De total qué? Entonces hay que ser transparentes con Dios. Mientras me negué, o sea que no quiso confesar su pecado, mi cuerpo se ¿qué? ¿Sabe qué dice otra versión? ¿Se acuerda qué dice Pastor Falla, otra versión? Mientras callé, ¿qué dice? ¿Sabes qué dice? Se envejecieron mis huesos. Ojo, cuando tú no confiesas un pecado, yo he conocido gente que lo vuelvo, veo al año y digo, híjole, ya se ve bien viejo. Envejeces. Ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Y cuando lo confiesas te ves como yo, me dicen que tengo 16 años. ¿Sí o no, hijo? Ayúdame. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió, se envejecieron mis huesos y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua de calor de verano. Y luego allí dice, Selah, pausa, interludio. Finalmente te confesé, por fin, te confesé mis pecados y ya no los intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Como el hijo pródigo me levantaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él primero lo reconoció y luego se fue a confesarlos. Y tú me perdonaste toda mi culpa, ¿qué pasó? Desapareció. Muchos luchan con culpa que están aquí sentados. ¿Cuántos de ustedes le han pasado? A mí me ha pasado, no siempre, pero me ha pasado que usted se va a vacaciones, va a un viaje y llega a ese viaje y se vuelve guzgo, quiere comer todo. Y yo un día a mi pueblo y me gustaba ir a un lugar de donde había camarones ahí y quise comer, ¿te acuerdas? Híjole. Y de repente escuché al ratito como que le hacía. Le dije, amada, no hay un baño por aquí. Una de dos. O lo aguanto o lo arrojo. Ojo, muchos arroja tu pecado para afuera. Porque si lo dejas adentro, te va a hacer daño. Tú no vas a ser sano hasta que no lo arrojes hacia afuera. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué crees que tienes depresión, estrés, ansiedad, duda, calamidad, cansancio, agotamiento, negativismo? ¿Por qué? Porque traes un virus, una bacteria de pecado que no te deja y la tienes que arrojar. ¿Para qué? Para que te puedas sentir bien y puedas ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Ya que la arrojé para afuera, dije, ahorita sí puedo disfrutar otra, comerme unas arepas, unos tamales, unas corundas, unos uchepos, unas tortillas, un arroz con gandules. Amén. Pero mientras estoy así, ya no sirvo. Porque tengo que hacer ¿qué? Aquí dijo él, tuve que arrojar para afuera mi pecado, para que Dios me sanara. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite. Ay, David, mira ahora cómo le dice. Primero le dice, ay, mi pecado. Y dice, lo quiero ocultar. Se envejeceron mis huesos. Mi estómago. Pero lo confesé.
Y ahora le digo, ahora tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Y luego dice, no seas, ay Dios mío, no me agaches la cabeza. Y dice, no seas como la mula o el caballo que no tienen entendimiento, no has vuelto en sí. Como el hijo pródigo, que necesitan un freno y una brida, un cabestro, ¡cha!, para que mantenerse, ¿qué? Controlados. Ahora sí me entienden por qué cuando a algunos yo les hablo que me dicen, bueno, y yo le digo, le dijo la mula al freno. Y dijo, ¿qué le dijo? Ah, qué taco tan bueno. Dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense poquito. No me están escuchando. Alégrense que en el Señor y estén contentos ustedes los que obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Aleluya. ¿Por qué crees que dijo el Padre? Hagamos fiesta. Matemos el becerro gordo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número 1, reconocer mi pecado. Número 2, a veces lo reconozco, pero no lo puedo superar. ¿Qué tengo que hacer? Volver al Salmo arriba. Y Señor, ayúdame, ayúdame. Reconoce tu pecado. Número 2, ¿qué tengo que hacer? Arrojarlo con Dios. Contra ti he pecado y contra ti, papá. Hay veces que tenemos que ir con una persona, pero no muchas veces se presta así, cuando se puede. Pero sí tenemos que confesarlo. Y si no, confiésalo con un líder espiritual. Pastor, traigo una cosa atravesada. Y Dios te va a liberar. Y te va a dar nuevas fuerzas. Y te va a levantar. Y vas a tener un cuerpo. Porque el pecado afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo afecta todo. ¿No ves la cara de charamusca que tienen algunos? ¿Saben qué es la charamusca? Ahorita se los voy a enseñar, van a ver. Que Dios nos ayude. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan conmigo, el pecado no resuelto envejece. El pecado no resuelto envejece. Porque la infidelidad te chupa, te envejece, te exprime. No guardes el pecado, hay que sacarlo. Como ese virus que les dije. Porque el pecado envejece, necesito reconocerlo. Y finalmente le confesé, como dijo David, para no vivir envejeciéndome, ni atormentándome en la marranera ni el chiquero. El pródigo llegó como sirviente, pero el padre lo restauró como hijo. El padre no fue por el hijo al lodo, el hijo tuvo que reconocer y hacer su parte. Regresó en sí, regresó a la verdad y se humilló y dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra mi cónyuge, contra ti, te pido perdón. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperas. Tal vez en tu área financiera no vas a prosperar. Te lo garantizo que no prosperas si lo estás descubriendo tu pecado. No me agaches la cabeza, ahorita me les voy a quedar mirando a todos. Si tú estás cubriendo tu pecado, no vas a prosperar. En tu trabajo, en el área financiera, en tu físico, en tu salud. El que encubre sus pecados, ¿qué? Digan conmigo, naranjas. No vas a prosperar. No, pero que ya no vas a prosperar. Dale. Dice, no, ahí voy yo. Acá te espero sin dientes. Prosperas un poquito, pero luego yo le digo, abajejo burro viejo. Ya cayó. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados no prospera. Mas el que los arroja hacia afuera, como el virus que les dije, y se aparta, alcanzará ¿qué? ¿Qué va a alcanzar?
porque la misericordia y el amor de Dios triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos dicen amén?